Hola, ¿cómo están? Yo soy Jesús Manuel Ábalos García de Alba y me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Fíjense que el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante. Este tema va en función de las instituciones que fomentan la equidad y la inclusión, tanto en nuestro estado como a nivel nacional. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las instituciones que están alrededor de nosotros y que nos protegen, porque eso es lo importante. No se trata nada más de saber el nombre, sino saber en qué consiste y cuáles son esas características que tienen para fortalecer nuestra personalidad, encontrar esa equidad y esa inclusión en todas las actividades diarias que tenemos nosotros como ciudadanos. Entonces, lo mencionaré, trataré de ser muy rápido. Es un tema que a lo mejor de pronto pudiera ser un poquito enunciativo, pero es sumamente importante que todas y todos ustedes sepan por lo menos cuáles son las instituciones con las que contamos y que salvaguardan nuestra integridad como personas. Para iniciar, es importante mencionar, en otras cápsulas lo hemos mencionado, el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona lo siguiente, ojo, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta todas y todos. Prohíbe todo tipo de discriminación, ya sea por el origen étnico o nacional, por el género, la edad, algún tipo de discapacidad, condición social u otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Fíjate qué importante es esto. La verdad es que viene siendo como la cereza del pastel y es sumamente importante que nosotros entendamos que no puede existir ningún tipo de discriminación, porque ante todo somos personas. No importa el género, no importa la preferencia, no importa absolutamente nada. Todos tus derechos están garantizados en la Constitución y es importante que tú sepas que los debes de hacer valer. Eso es importantísimo. Entonces, recuerda, eso es el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, para iniciar, me gustaría iniciar con una de las instituciones, no de las más importantes, sino es parte de todas las instituciones con las cuales contamos. La primera es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. La CONAPRED es la institución rectora que promueve políticas, que da seguimiento, que da medidas, contribuye al desarrollo cultural. Eso es importantísimo, porque algo importante que hace el CONAPRED es que a través de la cultura con la sociedad sensibiliza para evitar cualquier tipo de discriminación. Entonces, es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir el desarrollo cultural y social, buscando esta parte de socializar y garantizar que se está dando esta situación para todas y todos. Es súper importante. Entonces, el CONAPRED es ese organismo integral que busca la socialización, que busca cuidar que no exista ningún tipo de discriminación. Posteriormente, yéndonos un poquito más a lo local, existe una institución en nuestro estado que es el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es el INMUPRED. Este organismo trabaja en el combate de la discriminación como eje rector de la constitución de una sociedad incluyente. Se viene generando esta secuencia que hace el CONAPRED, teniendo desde lo local el cuidado y la atención a la ciudadanía de ese cuidado y de ese hilar fino en contra de la discriminación. Entonces es muy importante que recuerdes que el INMUPRED aquí en el estado existe y es ese organismo que ayuda también a socializar y también que ayuda a cuidar a que no exista ningún tipo de discriminación. Recordemos que la discriminación se puede dar en cualquier momento y se puede dar por acciones, por palabra, por omisión, por mencionar algunos casos. Entonces, recordemos,
hay que evitar en todo momento cualquier tipo de discriminación. En caso de que tú tengas alguna situación en donde tú percibas, sientas y estés seguro o segura que existe algún tipo de discriminación, acércate a cualquiera de estas instituciones. Posteriormente, viene una que es común escucharla y es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su objeto es la protección, la promoción y el estudio y la divulgación de los derechos humanos, desde esta parte jurídica en el Estado mexicano. Entonces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra en toda la República. Es importante que tú sepas que tú puedes acudir a esta institución cuando tú te sientas vulnerado o vulnerada en tus derechos. Entonces, es muy importante que tú recuerdes esto, porque los derechos humanos tienen programas de atención muy claros y muy específicos, que son para las mujeres, para las niñas, niños y adolescentes, para personas con discapacidad, para personas migrantes y para pueblos y comunidades indígenas. Si se dan cuenta, estos rubros son los que con mayor frecuencia se vulneran sus derechos. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿sale? Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra ahí para salvaguardar y para cuidar tu integridad, haciendo valer tus derechos. Fíjate qué importante. Posteriormente, en nuestro estado existe la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Es un organismo local que le da seguimiento a las diferentes instituciones que se encuentran en el estado, tratando de ser más específica el seguimiento de los casos o situaciones que las ciudadanas y los ciudadanos van teniendo con relación a algún tipo de discriminación. Es un organismo constitucional dotado con autonomía de gestión y una personalidad jurídica. Fíjense, qué importante es eso. Conoce e investiga probables violaciones de los derechos fundamentales por actos u omisiones de carácter administrativo que incurra los servidores públicos, las servidoras públicas, tanto estatales como municipales. Entonces recordemos esto, y es un organismo muchísimo más local y que va cuidando toda esta parte de la dinámica que tienen los servidores públicos con la ciudadanía. Es bien importante eso, ¿sale? Ahora, cuenta con una secretaría ejecutiva encargada de la educación, de la difusión, de la divulgación, investigación, de todo esto que va en función de los derechos humanos. Entonces estamos hablando de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Bien, posteriormente, fíjense, existe el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Si se fijan, hace un momentito mencionaba cinco grupos vulnerables y uno de ellos son las personas con discapacidad. Recordemos que esta parte de la discapacidad, existen diferentes tipos de discapacidad, que puede ser la intelectual, la mental, la auditiva, la visual, la física. Entonces, recordemos que todas estas personas que tienen algún tipo de discapacidad, existe un organismo que cuida su integridad y sus derechos como persona. Recordemos eso, independientemente de que tengan una discapacidad, tienen los mismos derechos como personas. Entonces, el objetivo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad es el siguiente: es establecer políticas públicas para las personas con discapacidad y así promover sus derechos humanos, su plena inclusión. Recordemos que eso es algo importante. Estamos buscando que se encuentren incluidos y su participación en todos los ámbitos. Ojo, en todos los ámbitos. No estamos hablando de uno en particular. Estamos hablando de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas y todos nosotros. Eso es importantísimo. El que tengan una discapacidad, eso no implica que no puedan participar en la vida pública activa, ¿sí? O en la sociedad en general. Es muy importante que recordemos esto.
Entonces, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, su objetivo principal es desarrollar políticas públicas de inclusión para las personas con discapacidad. Posteriormente, existe el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad. Fíjate qué interesante. El Programa Estatal de Prevención de las Discapacidades debe de contemplar acciones de prevención en las áreas de salud, educación, trabajo y comunicación. Entonces, entendamos lo siguiente, ya en lo local existe este consejo que permite la difusión de cualquier política pública en función de las personas con discapacidad. Fíjate, este programa tiene algunos puntos. Te voy a mencionar algunos para que tú sepas qué es lo que se busca. 1. La atención adecuada del embarazo y del recién nacido para detectar y evitar la discapacidad. Punto número 1. Fíjense qué importante. 2. El asesoramiento genético. Eso es importantísimo. Tú como ciudadano, como ciudadana, tienes ese derecho a ser auxiliado y ser asesorado para tener la información pertinente en caso de que exista algún tipo de discapacidad o alguna situación que tú desconozcas. 3. La detección temprana y registro de datos neurológicos de riesgo, malformaciones congénitas visibles y enfermedades metabólicas del recién nacido. Estas son algunas de las que ustedes y nosotros como ciudadanos tenemos para detectar y para que también se nos cuide como personas, buscando evitar algún otro tipo de riesgo o que la situación pudiera empeorar. 4. La prevención de accidentes de tránsito, de trabajo y enfermedades ocupacionales. Fíjense qué importante es esto, porque a final de cuentas, en los trabajos pueden existir situaciones que a una persona le pudieran generar algún tipo de discapacidad. Recordemos que hablar de discapacidad se puede hablar de una discapacidad desde el nacimiento o una discapacidad que ha sido adquirida con el pasar de los años o a través de una situación traumática, ¿sale? De algún accidente, de alguna situación que nosotros no teníamos en nuestras manos y generó algún tipo de discapacidad. La detección y control adecuado de enfermedades crónico-degenerativas que producen discapacidad. Entonces, ahí seguimos abordando todo este tipo de temas. Entonces, estos son algunos puntos de los que tenemos en el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad que debemos de cuidar. Ahora, ¿con quiénes coadyuvan este consejo? Con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, del Trabajo, de Desarrollo Sustentable, por mencionar algunas de ellas. Si se dan cuenta, muchas de las políticas públicas que existen dentro de los estados, muchas de las instancias, muchas de las secretarías convergen porque a final de cuentas todas están buscando el bienestar de las personas. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, y este es uno de los más conocidos posiblemente, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Fíjate, su objeto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país. Entonces, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene esta facultad y tiene esta visión integradora en donde busca, de verdad, y esto es muy importante, si tú como mujer lo estás escuchando, que sepas que el Instituto Nacional de las Mujeres provee de sensibilización, capacitación, investigación, en función de fortalecer estas estrategias públicas para que la mujer pueda obtener una igualdad en todos los ámbitos. Esto es importantísimo. Ahora, coordina dos sistemas súper importantes. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
a cargo del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y el segundo, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a cargo del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces, es importante que nosotras tengamos muy claro eso. Ahora, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene un fin muy establecido. 1. Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas sustantivas, ¿sí? Para cerrar brechas históricas de desigualdad. Fíjense qué importante. 2. Generar las condiciones para reconocer, reducir, redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Otro punto, mejorar las condiciones para que mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos. Fíjense qué importante, esa es otra. Y esa es una de las más importantes. De ahí tenemos que tener mucho cuidado y hacer un énfasis muy particular en ello. 4. Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando. Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. Recordemos que existen diferentes tipos de violencias y el Programa Nacional busca erradicar cualquier tipo de este tipo de violencias. Recordemos eso. Y a veces una de las que menos vemos es la violencia psicológica, porque no deja huella de algún tipo, pero es una que llega a marcar de manera trascendental la vida de las niñas y de las mujeres con relación de este tipo. Hay que tener muchísimo cuidado. 5. Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. Importantísimo. Sabemos que las mujeres tienen este papel trascendental y que siempre lo han tenido. Y hoy más que nunca se busca que se apropien de él, que lo tomen. 6. Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. Qué importante. O sea, las instituciones a las cuales estamos mencionando, en todo momento lo que buscan es generar esos espacios de escucha activa, generar esos espacios de empatía y en donde, en caso de que llegara a existir algún acto de discriminación, se pueda resolver de la manera más rápida posible y que trascienda en la sociedad, porque eso es lo que se busca, una sociedad que pueda trascender a través de elementos en donde todas y todos nos podamos sentir protegidas y protegidos sin la necesidad de estar pensando de actos discriminatorios. Bien, ahora, en nuestro estado existe otro instituto. Es un instituto de igual manera dirigido hacia las mujeres y es el Instituto Queretano de las Mujeres del Estado de Querétaro. Este instituto, fíjate, su objeto es coordinar, promover, impulsar, gestionar y ejecutar acciones afirmativas que posibiliten las condiciones para eliminar la discriminación, proporcionar la equidad e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, fíjense qué importante es esto. Ya estamos hablando más de lo local. Y el Instituto Queretano de las Mujeres del Estado de Querétaro, hay que reconocer que es uno de las instituciones que tiene mucha credibilidad en nuestro estado y en donde acuden muchísimas mujeres, en donde reciben atención jurídica, psicológica, por mencionar algunas de las atenciones y servicios que dan. Ahora, coordina dos sistemas. El Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Querétaro. Y 2. El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar Violencia contra las Mujeres,
a cargo del programa estatal para prevenir y atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahora, el Instituto Queretano de las Mujeres, como se le conoce el IQM, ¿sí? Se integran algunas instituciones, como lo es el Instituto Queretano de las Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Secretaría de la Juventud, así como la Comisión de Equidad de Género y grupos vulnerables del Poder Legislativo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? Y miembros activos de la sociedad civil. Fíjense cómo de pronto todos estos organismos o instituciones lo que buscan también es cuidar todos los aspectos en los que se desenvuelven las mujeres. O sea, fíjense qué importante, porque entonces estamos hablando de que las mujeres deben de tener este derecho y acceso a la educación, a la salud, al trabajo, y todo eso les permite a las mujeres empoderarse, ¿sí? Ser autónomas, ser independientes y evitar cualquier tipo de discriminación y asimismo de violencias, que esa es otra muy importante. Ahora, existen instituciones que integran el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Querétaro. Estas instituciones que mencioné ahorita, insisto, en todo momento buscan salvaguardar la integridad y la promoción igualitaria de las mujeres en todo momento. Recordemos, eso es muy importante. Ahora, existe otro organismo o instituto que cuida y salvaguarda a los pueblos indígenas. Este es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Fíjate, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, tiene una personalidad jurídica y es autónoma. De hecho, es una institución muy joven, pues nació el 4 de diciembre del 2018. O sea, no estamos tan lejos. Entonces, fíjense qué importante. Tiene como objeto definir, normar, diseñar y establecer, dar seguimiento a programas y proyectos con estrategias y acciones públicas para los derechos de los pueblos indígenas. Fíjense qué importante. Hace unos minutos yo mencionaba esas 5 áreas en donde hay instituciones que cuidan a la niñez, al adulto mayor, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los pueblos indígenas. Fíjense qué importante. Y por último, hay un grupo vulnerable que también es el de las personas adultas mayores. Entonces existe el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es lo que busca promover políticas públicas y cuidar que no existan actos de discriminación y de violencia contra las personas adultas mayores. Fíjense qué importante. Podemos hablar de que México ha ido evolucionando, ha ido modificando sus normas, las ha ido mejorando, las ha ido actualizando de tal manera que esos grupos vulnerables que anteriormente no tenían voz, hoy se encuentren establecidos y que tengan una institución jurídica, una institución con presencia que cuide su integridad como personas. Ahora, por último, me gustaría mencionar la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Fíjense, ¿por qué me interesa hablar sobre esta estrategia nacional? Fíjense qué importante. Su objeto es convertir progresivamente el sistema de salud actual, ¿sí? El sistema educativo actual nacional, hacerlo de una manera muchísimo más flexible, buscando que todas y todos tengan esa participación activa y ese acceso a la educación. Fíjense, la educación a final de cuentas es ese medio, es ese vehículo que va a permitir que todas y todos tengamos esa posibilidad de modificar y de crecer como ciudadanía. Recordemos,
estas instituciones están para cuidarnos, para protegernos. Si tú te encuentras en alguna situación de riesgo y crees tú que perteneces a algún grupo vulnerable por alguna acción que se está generando hacia tu persona, acude a estas instituciones. Es importante que sepas que están para ti, que te van a escuchar, que buscarán ser empáticas, que buscarán darte ese seguimiento oportuno ante las necesidades que tú tienes. Recuerda, las instituciones están para fortalecerte, ¿sí? Las instituciones son ese organismo que para todos nosotros y para todas nosotras nos permite tener una voz y que se puedan realizar acciones claras y concretas en beneficio de todas y de todos como personas. Recuerda, nadie puede vulnerar tus derechos y sobre todo, nadie debe de discriminarte. Espero que la cápsula del día de hoy haya sido sumamente clara y hayas obtenido cierta información que te permita, en caso de estar en una situación de riesgo, acceder a estas instituciones y solucionar la situación que tú estés viviendo. Y la otra, que tengas a alguien que te represente, alguien con la cual puedas confiar y que pueda solucionar a corto plazo esa situación que estás viviendo. Yo soy Jesús Manuel Ábalos García de Alba. Me dio muchísimo gusto estar el día de hoy contigo y espero que la información que el día de hoy tanto viste como escuchaste sea para ti de gran utilidad. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima.